Trabajé 30 años sin descanso. Sacrifiqué vacaciones, noches con mi familia, incluso mi propia salud. Todo para darle a mi hijo lo que yo nunca tuve. Compré un rancho de $2 millones pensando que sería nuestro refugio familiar para siempre. Pero lo que descubrí después de una sola llamada telefónica me destrozó el corazón y me hizo entender que a veces el amor de un padre puede ser usado en su contra de la manera más cruel. Me llamo Ricardo. Tengo 59 años y durante 3 décadas construí mi empresa de construcción desde cero aquí en Texas. Cada ladrillo que puse, cada contrato que firmé, cada madrugada que me levanté con dolor de espalda, todo tenía un propósito en asegurar el futuro de mi hijo Miguel. Cuando Miguel se casó con Sandra hace 5 años, yo estaba feliz. Ella parecía una buena mujer, educada. Venía de una familia respetable de Monterrey. Pero había algo en sus ojos, una frialdad que yo intentaba ignorar. Mi esposa Carmen siempre me decía que le diera tiempo, que era solo nervios de nuera nueva. El pasado, cuando Miguel me contó que Sandra estaba embarazada de su segundo hijo. Mi corazón se llenó de una alegría que no había sentido en años. Iba a ser abuelo nuevamente, y fue en ese momento que tomé la decisión más importante y como ajoracé más devastadora de mi vida. Sin decirle nada a nadie, comencé a buscar propiedades. Quería algo especial, un lugar donde mi familia pudiera reunirse los fines de semana, donde mis nietos pudieran crecer rodeados de naturaleza, lejos del caos de la ciudad. Después de meses de búsqueda, encontré el rancho perfecto en 150 acres en las afueras de Austin, con una casa principal de estilo colonial, establos, un lago pequeño y una vista que te quitaba el aliento. El precio era abrumador, en $2 millones. Tuve que hipotecar mi casa, vender 2 de mis camiones de trabajo y usar todos mis ahorros. Carmen se preocupó cuando vio los papeles, pero le expliqué mi visión. Este rancho sería nuestro legado, el lugar donde nuestros nietos aprenderían a montar a caballo, donde celebraríamos Navidades, cumpleaños, donde la familia estaría siempre unida. Cuando le mostré las fotos a Miguel, sus ojos se iluminaron como cuando era niño y le regalaba sus juguetes favoritos. Sandra sonrió, pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. Debía haberlo notado entonces. La compra se completó en marzo. Puse el rancho a nombre de Miguel, como había planeado desde el principio. Era mi regalo para él, para su familia que crecía. Durante los primeros meses, todo parecía perfecto. Íbamos los fines de semana. Miguel ayudaba con las reparaciones menores. Sandra decoraba la casa con su gusto impecable. Y mi nieto, de 3 años, Sebastián, corría libre por los campos. Pero en julio, algo cambió. Miguel me llamó un viernes por la noche. Su voz sonaba diferente, distante. Me dijo que Sandra había decidido que era mejor que vivieran en el rancho permanentemente, que el aire puro sería mejor para el embarazo, que Sebastián necesitaba más espacio para jugar. Al principio, me pareció una idea maravillosa. ¿Qué podía ser mejor que tener a mi familia tan cerca de la naturaleza? Pero luego, Miguel me dijo algo que me heló. La sangre en Sandra pensaba que sería mejor si Carmen y yo limitáramos nuestras visitas, que nuestra presencia constante los estresaba, que necesitaban su espacio como familia nuclear. Mi corazón se partió, pero traté de ser comprensivo. Era su casa ahora. Técnicamente tenían el derecho. Acepté visitar solo los domingos y solo por unas horas.
Las siguientes semanas fueron una tortura. Cada domingo manejaba 1 hora para llegar al rancho que había comprado con el sudor de 30 años de trabajo, y me sentía como un extraño. Sandra había cambiado las cerraduras por seguridad. Había redecorado completamente, eliminando todas las fotos familiares que Carmen había puesto. Y había establecido reglas estrictas. No podíamos llegar antes de las 2 de la tarde. Teníamos que irnos antes de las 5 y no podíamos llevar comida porque ella tenía una dieta especial durante el embarazo. Pero lo que más me dolía era ver cómo Miguel había cambiado. Mi hijo, que antes me abrazaba con fuerza y me contaba todo, ahora evitaba mi mirada. Respondía con monosílabos, siempre mirando a Sandra, como pidiendo permiso antes de hablar conmigo. Carmen lloraba en las noches. Se preguntaba qué habíamos hecho mal. ¿Por qué nuestra nuera nos trataba como enemigos, cuando lo único que habíamos hecho era amarlos y darles todo? Entonces llegó esa llamada que cambió todo para siempre. Era un martes por la noche cuando sonó el teléfono. Carmen y yo estábamos cenando en silencio, como habíamos hecho tantas veces últimamente, cuando la voz al otro lado de la línea me dejó sin palabras. Era doña Esperanza, la vecina del rancho, una mujer mayoere que había vivido toda su vida en esa zona rural. Su voz temblaba mientras me contaba lo que había visto durante las últimas semanas. Sandra no solo había cambiado las cerraduras de la casa principal, había contratado trabajadores para instalar cámaras de seguridad apuntando hacia el camino de entrada. Había puesto un letrero que decía «Propiedad privada, prohibido el paso», justo en la entrada que yo mismo había mandado pavimentar. Pero lo que más me destrozó fue lo que doña Esperanza había escuchado. Sandra había estado recibiendo visitas de un abogado inmobiliario. Los había visto, revisando los papeles de la propiedad, caminando por los límites del terreno, tomando fotos. Y lo más doloroso de todo, había escuchado a Sandra decir, por teléfono, que pronto se desharían de los viejos, entrometidos, de una vez por todas. A mi mundo se desplomó. Entendí que todo había sido una estrategia. Sandra nunca había querido el rancho como hogar familiar. Lo había visto como una oportunidad de oro. Y yo, como un tonto enamorado de mis propias buenas intenciones, había puesto la propiedad directamente en manos de mi hijo, sin protecciones legales, sin salvaguardas. Carmen me vio colgar el teléfono y supo inmediatamente que algo terrible había pasado. Cuando le conté todo, vi cómo se desvanecía la última esperanza en sus ojos. Mi esposa, que había trabajado a mi lado durante 30 años, que había sacrificado sus propios sueños para ayudarme a construir nuestro negocio. Ahora veía cómo todo por lo que habíamos luchado se escapaba de nuestras manos. Esa noche no dormí. Caminé por nuestra casa, mirando las fotos de Miguel de niño, recordando cada sacrificio que habíamos hecho. Las navidades donde no había regalos para nosotros porque todo el dinero iba para sus clases de fútbol. Las vacaciones que nunca tomamos porque estaba ahorrando para su universidad. Los fines de semana que trabajé extra cuando otros padres descansaban con sus familias, y ahora cuando finalmente tenía algo valioso que darle, cuando pensé que había asegurado el futuro de mis nietos. Descubría que mi generosidad había sido interpretada como debilidad, mi amor como ingenuidad. Al día siguiente, decidí enfrentar la situación. Manejé hasta el rancho sin avisar. Necesitaba mirar a mi hijo a los ojos y preguntarle directamente si sabía lo que estaba pasando, si él estaba de acuerdo con los planes de su esposa, o si también era víctima de la manipulación de Sandra. Cuando llegué a las cámaras de seguridad,
me enfocaron como si fuera un criminal. El letrero de propiedad privada me golpeó como una bofetada. Toqué el timbre de la casa que había comprado, en la propiedad que había pagado, sintiéndome como un extraño pidiendo permiso para entrar. Sandra abrió la puerta con una sonrisa fría que no logró esconder la irritación en sus ojos. Me dijo que Miguel había salido, que no era un buen momento para visitas no programadas. Pero yo insistí. Le dije que necesitaba hablar con mi hijo, que tenía derecho a estar en esa propiedad. Fue entonces cuando Sandra dejó caer la máscara completamente. Me miró con desprecio y me dijo algo que jamás olvidaré, en que era hora de que entendiera que Miguel ya no era mi niñito, que tenía su propia familia ahora y que mi tiempo de controlar sus decisiones había terminado, que si no respetaba sus límites, tendría que tomar medidas legales para proteger a su familia de mí. Acosoan. Esa palabra se clavó en mi pecho como un puñal. Yo, que había dado todo por amor, era ahora acusado de acosar a mi propia familia. Me quedé paralizado en esa puerta, viendo cómo la mujer, que había recibido todo mi cariño como hija política, me trataba como a un enemigo. En ese momento apareció Miguel. Cuando vio la tensión, no preguntó qué pasaba. No defendió mi derecho a estar ahí. Simplemente me miró con ojos cansados y me pidió que me fuera, que hablaríamos después. Conduje de regreso a casa con lágrimas en los ojos, sintiendo que había perdido no solo el rancho, sino a mi hijo también. 2 semanas después de ese encuentro humillante, mi mundo se hizo pedazos completamente. El abogado inmobiliario que Sandra había estado consultando resultó ser alguien que conocía muy bien el negocio de propiedades en Texas. Se llamaba Roberto Méndez, y por una coincidencia del destino, era primo de mi socio en la empresa constructora. Roberto había trabajado con Sandra durante meses, ayudándola a entender las opciones legales para vender el rancho. Pero lo que mi socio me contó me dejó sin aliento. Sandra había estado investigando cómo transferir la propiedad completamente a su nombre, eliminando cualquier derecho que Miguel pudiera tener si algún día decidiera divorciarse de ella. El plan era diabólico en su simplicidad. Sandra sabía que en Texas las propiedades adquiridas durante el matrimonio se consideran bienes gananciales, pero había una laguna legal que ella había descubierto. Si podía demostrar que Miguel había recibido el rancho como regalo antes del matrimonio, o si lograba que él firmara una transferencia voluntaria de sus derechos, la propiedad sería completamente suya. Y Miguel, mi pobre hijo, que siempre había confiado ciegamente en las personas que amaba, había estado firmando documentos sin leer, creyendo que Sandra solo estaba organizando los papeles para proteger mejor la herencia de sus hijos. Pero había más. Roberto me reveló que Sandra ya había recibido una oferta de compra por el rancho. Una empresa desarrolladora quería convertir esos 150 acres en un complejo residencial de lujo. La oferta era de $3 millones, $1 millón más de lo que yo había pagado. Mi sangre se congeló cuando entendí la magnitud de la traición. Sandra no solo me había alejado de la propiedad que había comprado para mi familia, había manipulado a mi hijo para robar legalmente lo que era mío y planeaba venderlo para beneficio personal. Esa noche, Carmen y yo nos sentamos en nuestra cocina con todos los documentos de la compra del rancho esparcidos sobre la mesa. Mi esposa, que siempre había sido más astuta que yo para leer a las personas, me confesó que desde el principio había tenido sospechas sobre las verdaderas intenciones de Sandra. Carmen había notado
cómo Sandra siempre hacía preguntas específicas sobre nuestras finanzas, sobre el valor de nuestras propiedades, sobre nuestros planes de retiro. Había observado cómo Sandra influenciaba sutilmente las decisiones de Miguel, siempre presentando sus deseos como si fueran necesidades de la familia. Mientras revisábamos los papeles, descubrimos que habíamos cometido el error más grande de nuestras vidas. En mi afán por ser generoso, había transferido la propiedad directamente a Miguel sin ningún tipo de protección legal. No había cláusulas que garantizaran nuestro derecho a visitar. No había estipulaciones sobre el uso familiar de la propiedad. No había salvaguardas contra la venta. Carmen lloró esa noche como no la había visto llorar desde que perdimos a nuestro primer bebé hace más de 30 años. Me dijo que no podía soportar la idea de perder a Miguel, pero que tampoco podía aceptar que nuestra generosidad fuera recompensada con tanta crueldad. Decidimos que teníamos que actuar, pero primero necesitábamos entender exactamente dónde estábamos parados legalmente. Contraté a un abogado de familia, el mejor que pude encontrar en Austin. Le expliqué toda la situación, desde la compra del rancho hasta las revelaciones recientes. El abogado fue brutalmente honesto conmigo. Legalmente, no teníamos muchas opciones. El rancho estaba a nombre de Miguel, y si él decidía venderlo, era su derecho. La única posibilidad era demostrar que la transferencia había sido obtenida mediante fraude o coerción. Pero eso requeriría que Miguel testificara contra Sandra, algo que parecía improbable. Sin embargo, había una esperanza. Si podíamos documentar el patrón de manipulación y alienación, si podíamos demostrar que Sandra había impedido maliciosamente nuestro acceso a la propiedad que habíamos pagado, podríamos tener bases para una demanda civil. Pero el abogado me advirtió algo que me partió el corazón. Pelear legalmente contra mi propio hijo destruiría para siempre cualquier posibilidad de reconciliación familiar. Tenía que decidir qué era más importante, en recuperar mi dinero o conservar alguna esperanza de recuperar a mi hijo. Esa decisión me torturó durante días. Por un lado, estaba la justicia, el derecho a no ser robado por mi propia familia. Por el otro, estaba el amor, la posibilidad de que algún día Miguel se diera cuenta de lo que había pasado y regresara a nosotros. No podía seguir viviendo en la incertidumbre. Después de una semana sin dormir, tomé la decisión más difícil de mi vida. Ahí iba a confrontar a Miguel directamente, sin Sandra presente, y le iba a mostrar toda la evidencia que había recopilado sobre los verdaderos planes de su esposa. Sabía que Miguel trabajaba los miércoles en el taller mecánico de un amigo en las afueras de Austin, un trabajo de medio tiempo que había tomado para sentirse más independiente. Era mi única oportunidad de hablar con él a solas, sin la influencia de Sandra. Llegué al taller a las 2 de la tarde. Vi a Miguel debajo de un auto, con sus manos manchadas de aceite, concentrado en su trabajo. Por un momento, recordé al niño de 10 años que me ayudaba los sábados en mis primeros trabajos de construcción, siempre ansioso por aprender, siempre orgulloso de trabajar junto a su papá. Cuando me vio, la sorpresa en su cara se transformó rápidamente en incomodidad. Me saludó cortésmente, pero pude ver la tensión en sus hombros. Le pedí que habláramos en privado, que era importante. Nos sentamos en unos bancos fuera del taller, bajo el sol abrasador de Texas. Le mostré todos los documentos que había recopilado en las consultas de Sandra con el abogado inmobiliario, la oferta de compra de la desarrolladora, los papeles de transferencia que él había firmado sin entender completamente sus
implicaciones. Vi cómo el color se desvanecía de su rostro mientras procesaba la información. Sus manos temblaban mientras leía la oferta de venta por $3 millones. Cuando llegó al documento donde había transferido involuntariamente sus derechos conyugales sobre la propiedad, se quedó completamente inmóvil. Miguel me miró con ojos llenos de confusión y dolor. Me preguntó cómo había conseguido esos documentos, si era verdad lo que estaba viendo. Le expliqué sobre Roberto, sobre las conversaciones que doña Esperanza había escuchado, sobre el plan de Sandra para alejarnos completamente de sus vidas. Por primera vez en meses, vi a mi verdadero hijo en esos ojos. La persona que había sido antes de que Sandra comenzara a manipularlo, me dijo que Sandra le había explicado todos esos documentos como medidas de protección para sus hijos, como formas de asegurar que la herencia quedara clara en caso de que algo nos pasara a Carmen y a mí. Le pregunté directamente si él sabía sobre la oferta de venta. Miguel negó con la cabeza, y pude ver que era la verdad. Sandra había estado manejando todo a sus espaldas, usando su confianza ciega para ejecutar su plan. Entonces, Miguel me hizo la pregunta que yo había estado temiendo, que esperaba que él hiciera con esa información. Le dije que no podía tomar esas decisiones por él, que era un hombre adulto, pero que merecía saber la verdad sobre lo que estaba pasando en su matrimonio. Miguel se puso de pie y caminó en círculos, pasándose las manos por el cabello. Pude ver la guerra interna que se libraba en su mente, su lealtad hacia Sandra, la madre de sus hijos, contra la evidencia irrefutable de su traición, su amor por nosotros contra el miedo de destruir su familia. Finalmente, me miró con lágrimas en los ojos y me dijo algo que jamás olvidaré. Me dijo que había notado cambios en Sandra durante los últimos meses, que había momentos en que no reconocía a la mujer con la que se había casado, que había empezado a cuestionar algunas de sus decisiones, pero que cada vez que lo hacía, Sandra lo convencía de que estaba siendo paranoico o desleal. Le dije que entendía su situación, que no era fácil descubrir que la persona que amas te ha estado manipulando, pero que también tenía que pensar en sus hijos, en el ejemplo que quería darles sobre la honestidad y la familia. Miguel me pidió tiempo para procesar todo. Me pidió que no hiciera nada legal todavía, que le diera una oportunidad de confrontar a Sandra y tratar de resolver las cosas internamente. Le dije que le daría una semana, pero que después de eso tendría que tomar medidas para proteger los 30 años de trabajo que Carmen y yo habíamos invertido en esa propiedad. Cuando me despedí de él, me abrazó por primera vez en meses. Fue un abrazo desesperado, lleno de dolor y confusión, pero también de amor. Supe que había recuperado a mi hijo, al menos parcialmente, pero también sabía que la batalla más difícil apenas estaba comenzando. La semana que siguió a mi conversación con Miguel fue la más tensa de mi vida. Carmen y yo esperábamos noticias, cualquier señal de que nuestro hijo había confrontado a Sandra sobre sus verdaderas intenciones, pero los días pasaban en silencio absoluto. El viernes por la noche, finalmente llegó la llamada que habíamos estado esperando. Pero no era de Miguel, era de Sandrau, y su voz destilaba una frialdad que me heló la sangre. Me dijo que sabía que había estado llenando la cabeza de Miguel con mentiras y teorías conspirativas, y que eso había terminado. Sandra me informó que había tomado medidas legales para proteger a su familia de lo que ella llamaba mi acoso sistemático. Había obtenido una orden de restricción temporal que me prohibía acercarme al rancho o contactar a Miguel directamente. Cualquier comunicación tendría que ser a través de sus abogados. Mi mundo se desplomó. No solo había perdido el acceso
a la propiedad que había comprado. Ahora estaba legalmente prohibido de hablar con mi propio hijo. Sandra había jugado su carta más cruel, usando el sistema legal para separarnos definitivamente. Carmen se derrumbó cuando le conté sobre la orden de restricción. Mi esposa, que había sido la columna vertebral de nuestra familia durante décadas, se quebró completamente. Ver cómo nuestra generosidad había sido recompensada con tanta crueldad la había destrozado emocionalmente. Esa noche, Carmen me hizo una pregunta que me partió el alma. Si podía volver atrás en el tiempo, ¿seguiría comprando el rancho? Le dije, honestamente, que no lo sabía. Mi intención había sido pura. Quería darle a mi familia un lugar especial donde crear memorias, pero el resultado había sido la destrucción de esa misma familia. El lunes siguiente, mi abogado recibió los documentos oficiales de la orden de restricción. Estaba basada en acusaciones de Sandra sobre comportamiento amenazante y acoso familiar. Según su testimonio, yo había estado presionando psicológicamente a Miguel, apareciendo en su propiedad sin invitación y causando estrés emocional a una mujer embarazada. Mi abogado me explicó que podíamos pelear la orden de restricción, pero que el proceso sería largo y costoso, y lo más doloroso en cualquier violación de la orden, incluso un mensaje de texto a Miguel, podría resultar en cargos criminales contra mí. Me sentí completamente impotente. Sandra había utilizado mis propias acciones de amor paternal para pintarme como un acosador. Cada visita al rancho, cada intento de mantener contacto con mi familia, había sido reinterpretado como comportamiento obsesivo. Pero entonces recibí una llamada inesperada que cambió todo. Era el pastor de nuestra iglesia, el padre Martínez, quien había conocido a Miguel desde que era niño. Me dijo que Miguel había ido a verlo, buscando consejo espiritual sobre una situación familiar muy complicada. El padre Martínez no podía romper la confidencialidad de la confesión, pero me dijo algo que me dio esperanza. A Miguel estaba sufriendo profundamente, cuestionando decisiones que había tomado y buscando una manera de hacer lo correcto sin destruir a sus hijos en el proceso. El pastor me pidió que confiara en él para servir como mediador. Propuso una reunión en terreno neutral en la iglesia donde Miguel podría hablar libremente sin la presión de Sandra o las restricciones legales. Una oportunidad para que padre e hijo se comunicaran con honestidad total. Acepté inmediatamente. Era mi única oportunidad de recuperar a mi hijo y, posiblemente, encontrar una solución que protegiera a todos, especialmente a mis nietos que se habían convertido en víctimas inocentes de esta guerra familiar. La reunión se programó para el miércoles siguiente. Carmen y yo pasamos días preparándonos emocionalmente. Sabíamos que podría ser nuestra última oportunidad de salvar nuestra relación con Miguel y también nuestra única posibilidad de recuperar algo de justicia en esta situación devastadora. Cuando llegó el día, manejamos hacia la iglesia con el corazón en la garganta. No sabíamos qué esperar, pero sabíamos que era el momento de la verdad para nuestra familia. La iglesia de San Miguel estaba en penumbras. Cuando llegamos esa tarde de miércoles, el padre Martínez nos recibió con una sonrisa triste, pero esperanzadora. Nos llevó a una pequeña sala de reuniones detrás del altar, un lugar donde tantas familias habían venido a sanar sus heridas a lo largo de los años. Miguel ya estaba ahí, sentado en una silla de madera, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en el suelo. Cuando nos vio entrar, se puso de pie lentamente. Pude ver inmediatamente que había perdido peso, que tenía
ojeras profundas, que el conflicto lo estaba consumiendo desde adentro. Carmen corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Mi esposa lloró contra el pecho de nuestro hijo mientras le decía cuánto lo había extrañado, cuánto dolor había sentido al pensar que lo habíamos perdido para siempre. Miguel la abrazó de vuelta y pude ver las lágrimas corriendo por sus mejillas. El padre Martínez nos pidió que nos sentáramos en círculo y comenzó con una oración pidiendo sabiduría y sanación para nuestra familia. Luego le dio la palabra a Miguel, diciéndole que era momento de hablar desde el corazón, sin miedo y sin vergüenza. Miguel comenzó a hablar con voz quebrada. Nos contó que después de nuestra conversación en el taller, había confrontado a Sandra sobre los documentos que le había mostrado. Inicialmente, ella había negado todo, acusándome de falsificar información para manipularlo. Pero cuando Miguel le mostró la evidencia específica, Sandra finalmente admitió la verdad. La confesión de Sandra había sido brutal. Le dijo a Miguel que sí, había estado planeando vender el rancho, que había visto una oportunidad de asegurar el futuro financiero de sus hijos y había decidido tomarla. Según ella, Carmen y yo ya habíamos tenido nuestro tiempo de disfrutar la vida, y ahora era el turno de la generación más joven de beneficiarse. Miguel nos miró con dolor profundo y nos pidió perdón. Nos dijo que se había dejado manipular porque quería creer que Sandra actuaba por amor a la familia, que había firmado los documentos porque confiaba ciegamente en su esposa, sin imaginar que estaba siendo usado como instrumento para robarnos. Pero lo más devastador vino después. Miguel nos contó que cuando había exigido que Sandra cancelara la venta del rancho y nos devolviera el acceso a la propiedad, ella había amenazado con divorciarse y llevarse a los niños a México, donde él nunca podría verlos de nuevo. Sandra había jugado la carta más cruel que una madre puede usar a los hijos como rehenes emocionales. Le había dicho a Miguel que si él elegía a sus padres sobre ella, perdería a sus hijos para siempre, que obtendría la custodia completa y se aseguraría de que los niños crecieran odiándolo por haber destruido su familia. En ese momento, entendí la magnitud del infierno que mi hijo había estado viviendo. No era simplemente una cuestión de elegir entre su esposa y sus padres. Era elegir entre sus hijos y nosotros. Sandra había convertido el amor paternal de Miguel en su arma más efectiva contra él. Miguel nos confesó que la orden de restricción había sido idea completamente de Sandra. Él había protestado, había dicho que era excesivo, pero ella le había convencido de que era necesario para establecer límites claros y proteger a los niños del drama familiar. Carmen tomó las manos de Miguel entre las suyas y le dijo algo que jamás olvidaré. Le dijo que nosotros nunca le pediríamos que eligiera entre su familia y nosotros, que entendíamos que sus hijos eran su prioridad, como él había sido la nuestra cuando era pequeño, que encontraríamos una manera de resolver esto sin destruir su matrimonio. El padre Martínez intervino entonces con sabiduría pastoral. Nos recordó que el rancho era solo propiedad, pero la familia era sagrada, que había veces en la vida donde teníamos que elegir entre tener razón y tener paz, que quizás era momento de considerar soluciones que priorizaran la sanación sobre la justicia. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Le dije a Miguel que si Sandra realmente necesitaba vender el rancho para sentirse segura financieramente, podíamos encontrar una manera de hacerlo que fuera justa para todos, pero con condiciones que parte del dinero de la venta se pusiera en un fideicomiso
para la educación de mis nietos y que se restableciera el contacto familiar normal. Miguel lloró cuando escuchó mi propuesta. Me dijo que no podía pedirme que renunciara a la propiedad que había comprado con tanto sacrificio. Pero le expliqué que había aprendido algo durante esos meses terribles, que el amor verdadero a veces requiere saber cuándo soltar. Habíamos comprado el rancho para unir a la familia y había terminado dividiéndola. Si venderlo era el precio de recuperar a mi hijo y tener relación con mis nietos, era un precio que estaba dispuesto a pagar. El padre Martínez nos ayudó a diseñar un plan de reconciliación gradual. Miguel hablaría con Sandra sobre nuestra propuesta. Si ella aceptaba los términos, podríamos comenzar a reconstruir la confianza lentamente, con visitas supervisadas inicialmente, hasta recuperar una relación familiar normal. Cuando salimos de la iglesia esa tarde, sentí una mezcla extraña de dolor y esperanza. Había perdido el rancho, pero había recuperado a mi hijo, y por primera vez en meses, Carmen sonrió de verdad. 3 meses después de nuestra reunión en la iglesia, estoy sentado en mi cocina escribiendo esta historia, mientras escucho las risas de mis nietos jugando en el jardín trasero. Sebastián, mi nieto mayor, está enseñando a caminar a su hermanita recién nacida, Isabella, que llegó al mundo hace 2 meses. El camino hacia la reconciliación no fue fácil. Sandra inicialmente rechazó nuestra propuesta, insistiendo en que quería cortar completamente los vínculos con nosotros. Pero Miguel, fortalecido por nuestro apoyo incondicional, finalmente encontró el valor para establecer límites firmes con su esposa. Le dijo a Sandra que sus hijos merecían conocer a sus abuelos, que nosotros éramos parte de su herencia emocional, tanto como cualquier propiedad material, que si ella insistía en alejarnos de la familia, él tendría que reconsiderar seriamente su matrimonio. Fue la primera vez que Miguel se había enfrentado a Sandra con verdadera determinación, y ella se dio cuenta de que había subestimado su resolución. Después de semanas de tensión, finalmente aceptó nuestros términos para la venta del rancho. El rancho se vendió por $2.8 millones. Según nuestro acuerdo, $1 millón fue destinado a un fideicomiso educativo para Sebastián e Isabella, administrado conjuntamente por Miguel y nosotros. Sandra recibió $800,000 y los $800,000 restantes fueron para Carmen y yo, recuperando parte de nuestra inversión original, pero más importante que el dinero fue la recuperación de nuestra familia. Las visitas comenzaron de nuevo, esta vez con límites claros, pero justos para todos. Sandra y yo nunca seremos amigos, pero hemos aprendido a coexistir civilizadamente por el bien de los niños. Miguel ha crecido mucho durante esta experiencia. Ha aprendido a ser más asertivo, a cuestionar decisiones importantes antes de firmar documentos y a equilibrar su lealtad hacia su esposa con su amor hacia nosotros. Se ha convertido en el hombre que siempre supe que podía ser. Carmen y yo hemos aprendido también, hemos entendido que a veces el amor más grande requiere saber cuándo retroceder, que la generosidad sin límites puede ser tan peligrosa como la tacañería, que proteger a la familia a veces significa establecer límites difíciles. Usamos nuestros $800,000 de manera diferente esta vez. Compramos una casa más pequeña, pero cómoda, cerca de donde vive Miguel, lo suficientemente cerca para ser abuelos activos, pero lo suficientemente lejos para respetar su independencia. El resto lo invertimos en seguros de vida y fondos de retiro, asegurándonos
de no ser una carga financiera para nuestro hijo en el futuro. Sandra ha cambiado también, aunque lentamente. El nacimiento de Isabella la suavizó de cierta manera. Ver cómo Carmen cuidaba a la bebé con el mismo amor que había mostrado hacia Sebastián le hizo entender que nuestras intenciones siempre habían sido genuinas. Nunca me ha pedido disculpas directamente, pero sus acciones muestran un respeto renovado hacia nosotros. Hace una semana, Sandra me pidió consejo sobre una inversión inmobiliaria. Fue la primera vez que me trató como a un miembro valioso de la familia extendida en lugar de como a un obstáculo. Pequeños pasos, pero pasos en la dirección correcta. Mis nietos ahora vienen a visitarnos todos los domingos. Sebastián me ayuda en pequeños proyectos de carpintería, igual que Miguel hacía a su edad. Isabela, aunque aún es muy pequeña, ya sonríe cuando Carmen la carga y le canta las mismas canciones de cuna que cantaba para Miguel hace 30 años. Esta experiencia me enseñó que el amor verdadero no es solo dar todo lo que puedes, sino también saber cuándo dar un paso atrás. Que la familia no se construye solo con generosidad material, sino con respeto mutuo, límites claros y la voluntad de perdonar cuando las cosas salen mal. Si pudiera hablar con otros padres que están pasando por situaciones similares, les diría que no pierdan la esperanza, que a veces las crisis familiares más dolorosas pueden llevarnos a relaciones más fuertes y auténticas, que vale la pena pelear por la familia, pero que también vale la pena saber cuándo cambiar de estrategia. El rancho se ha ido, pero la familia permanece. Y al final, eso es lo único que realmente importa. Mientras escribo estas palabras, escucho a Miguel llegar del trabajo. Sebastián corre hacia él gritando: ¡Papá! E Isabella extiende sus bracitos diminutos. Carmen sale de la cocina secándose las manos en el delantal, sonriendo como no la veía sonreír en años. Esta es mi familia, imperfecta, complicada, pero mía. Y por ella valió la pena cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de dolor. Porque al final, el amor siempre encuentra el camino de regreso a casa. Han pasado 5 años desde que vendimos el rancho, y mientras miro por la ventana de nuestra cocina, veo a Sebastián, ahora de 8 años, enseñándole a Isabella, de 5, cómo plantar tomates en nuestro pequeño jardín. Carmen está sentada en su mecedora favorita, tejiendo un suéter para el nuevo bebé que está en camino. Sí, Miguel y Sandra están esperando su tercer hijo. La vida nos enseñó que a veces los finales más dolorosos se convierten en los comienzos más hermosos. Miguel viene a visitarnos cada fin de semana, pero ahora por elección propia, no por obligación familiar. Trae a los niños para que pasen tiempo con nosotros y frecuentemente se queda a almorzar los domingos. Hemos recuperado esas conversaciones padre-hijo que pensé que había perdido para siempre. Sandra y yo nunca seremos mejores amigos, pero hemos encontrado un respeto mutuo basado en nuestro amor compartido por los niños. Hace un mes, cuando Carmen estuvo hospitalizada por una neumonía, Sandra trajo a los niños todos los días para levantarle el ánimo. Pequeños gestos que demuestran que las personas pueden cambiar cuando se les da la oportunidad. El fideicomiso que establecimos para la educación de mis nietos ha crecido considerablemente. Sebastián ya está mostrando interés en la ingeniería como su abuelo, e Isabela sueña con ser veterinaria. Saber que su futuro educativo está asegurado me da una paz que ningún rancho podría haber proporcionado. Mi empresa de construcción
ahora es dirigida conjuntamente por Miguel y yo. Él ha demostrado tener un talento natural para el negocio, y trabajar juntos nos ha acercado más que nunca. Estamos construyendo no solo edificios, sino también reconstruyendo la confianza que una vez pensamos perdida. Carmen dice que esta historia necesitaba ser contada, que otros padres necesitan saber que la generosidad mal dirigida puede ser peligrosa, pero que el amor persistente siempre encuentra una manera de sanar las heridas más profundas. Cada noche, antes de dormir, Carmen y yo damos gracias por haber aprendido que la verdadera riqueza no está en las propiedades que poseemos, sino en las relaciones que cultivamos, que a veces perder todo te enseña lo que realmente vale la pena conservar. Esta es mi historia, la historia de un padre que casi perdió a su hijo por ser demasiado generoso, pero que finalmente aprendió que el amor verdadero requiere tanto dar como saber cuándo detenerse. Para todos los padres que están escuchando esto, amen a sus hijos. Denles todo lo que puedan, pero nunca olviden protegerse a sí mismos también, porque una familia saludable necesita límites claros, tanto como necesita amor incondicional. Y recuerden siempre, las casas pueden venderse, el dinero puede perderse, pero la familia, cuando se nutre con sabiduría y paciencia, es para toda la vida. Fin.